por su aportación. Thank you, brother. Pero vamos, hermanos, a la escuela dominical. Ojalá que se puedan conectar ahí. Donde está el hermano Jimmy tratando de hacer esa. Ya les dije, ahí los que puedan ahí. Hay veces que nosotros, como hispanos, nos da miedo picarle, ¿verdad? Las cosas ahí, pero, bueno, ahí lo dejamos en manos de Dios. Él es el que provee, es el que pide, es el que manda, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que más hacer lo que está en nuestro alcance para predicar el evangelio, para guardar sus mandamientos o hacer sus mandamientos, ¿verdad? Y uno de ellos es predicar, ¿verdad? Enseñar, y muchos mandamientos que hay, hermanos, pero ahí está en su cuadro, está un versículo de 1 de Pedro 5:10, en español dice, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Después que hubierais un poco de tiempo, dice, padecido, el mismo os perfeccione, confirme, corrobore y fortalezca, ¿verdad? Por ahí está una palabra, vamos, que dice, que después que hubiese un poco de tiempo padecido, ¿verdad? Y vamos a mirar, por qué esa palabra ahí, hermanos, ¿verdad? Cómo se conecta con Primera de Pedro, hermanos, ¿ok? Ya que Primera de Pedro, hermanos, habla, acerca de los padecimientos de Cristo, y el sufrimiento, y también habla acerca del padecimiento, hermanos, ¿verdad? De los cristianos, ¿verdad? Pero, hermanos, en primer lugar, el autor, ¿quién es, hermanos? Pedro, ¿verdad? El escritor, hermanos. El escritor es Pedro, hermanos. Está en 1:1, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Ok? Pero Pedro es el apóstol de Jesucristo que escribe esta carta, pero Pedro fue uno de los 12 apóstoles, ¿ok? Jesús escogió a sus 12 apóstoles, los 12 más cercanos, ¿verdad? Los mandó a predicar el evangelio, les dio el poder para curar, ¿verdad? Para hacer milagros, para llevar la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y uno de esos 12 era Pedro, ¿verdad? Vamos a mirarlo en Mateo 10. Vamos a Mateo 10, hermanos, 10:1, al 4. Entonces, Pedro, uno de los 12 apóstoles, ¿ok? Pero Mateo 10, del 1 al 4, Mateo, vamos a buscar 10. Mateo 10, hermanos, del 1 al 4, dice, vamos a mirar ahí, ¿verdad? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los hombres de los 12 y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y en primer lugar ahí está Simón, hermanos, llamado Pedro, ¿verdad? Tenemos a Andrés, su hermano, y Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también su hermano, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Santiago, tenemos Lebeo, que tenía como sobrenombre también Tadeo, Simón de Caná y Judas Iscariote, ¿verdad? Pero es uno de los 12, el que es el escritor de esta carta, hermanos. Pero, punto número 2, era muy cercano a Jesús, uno de los 3 íntimos junto con Santiago y Juan, ¿verdad? En la lección pasada, también las referencias, los versículos, ¿verdad? Que estábamos estudiando, nos hablaban de esos 3, ¿verdad? Cercanos a Jesucristo, cuando estábamos mirando el libro de Santiago.
¿verdad? Pero él era uno de los tres cercanos a Jesús, hermanos, ¿verdad? Más íntimos, más apegados. Punto número tres. Primera de Pedro es una de las epístolas generales. No está dirigida a ninguna iglesia local o persona específica, ¿verdad? Aquí lo dice nuevamente en el 1:1, hermanos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, ¿verdad? Era dirigida a los extranjeros, o sea, no había que a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? O que a estas personas de aquí, o que a estas personas de allá, o que a este pastor en especial. No, sino que eran, hermanos, a los extranjeros que estaban esparcidos, ¿verdad? Y ahí tiene algunas ciudades, hermanos, pero, que vamos a mirar también, punto número 4. Pedro era pescador comercial, ¿verdad? Seguidor de Cristo. Lógico, antes de ser seguidor de Cristo, perdón, antes de ser, bueno, él era pescador antes de ser seguidor de Cristo. ¿Ok? Era su oficio, hermanos, como nosotros, ¿verdad? Yo soy carrocero o jalatero. ¿Usted qué era, hermano Jimmy, antes de irse al campo misionero? Ingeniero de Ok, entonces nosotros normalmente, nuestros padres nos meten a un estudio y nos enseñan un oficio, porque lógico no tienen el pensamiento, ¿verdad? De que algunos padres, algunos sí, ¿verdad? Que son pastores o siervos, quieren que sus hijos sirvan, pero normalmente hacemos algo para vivir, ¿verdad? Entonces hay personas que sirven a Dios, dejan todo y se van a servir a Dios, como Pedro, ¿verdad? Él era pescador. Y ahí lo dice en Mateo 4, hermanos. Vamos otra vez a Mateo 4. Mateo 4, hermanos, 18, el 4:18 y al 20 dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, ¿verdad? Porque eran pescadores. 19, y díceles, venid en pos de mí y haceros pescadores de hombres, en nuestro idioma, ¿verdad? Y los haré pescadores de hombres. Y por ahí el 20, hermanos, dice, ellos entonces dejando luego las redes, le siguieron, ¿verdad? Entonces, por oficio era un pescador, hermanos, ¿qué? Entonces, ¿cómo podemos mirar, hermanos, que un pescador, hermanos, pudo escribir un libro? Lógicamente porque fue inspirado por Dios, ¿verdad? Yo soy una persona que trabaja en carros, ¿verdad? Yo no soy un estudioso, yo no fui a la escuela a estudiar, yo no fui inteligente, yo me escapaba, pero yo sé que Dios puede hacer cosas a través de la gente. Dios puede capacitar a cualquier persona. Entonces Pedro, un pescador, escribió este libro, hermanos, que nos habla de muchas cosas, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, los padecimientos de Cristo, y también nos enseña los padecimientos como cristianos que que pasamos, hermanos, ¿ok? Pero tiene mucha sabiduría el libro de Primera de Pedro, escrito por un pescador inspirado por Dios. Ahora, era un pescador que ya había cambiado de oficio. Ahora su oficio era pescar hombres, ¿ok? Pero, hermanos, vamos al público objetivo, hermanos. Pero está bueno, también Pedro, hermanos, en Pentecostés, él predicó cuando 3,000 personas se salvaron, ¿verdad? Y finalmente Pedro, moriría como un mártir por su fe en Cristo, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, habla el libro acerca de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Y también habla acerca de los sufrimientos del cristiano. Hermanos, en esta vida vamos a tener aflicciones, en esta vida vamos a tener sufrimiento, ¿ok? Es imposible, hermanos, que un ser humano no pase por aflicciones o por sufrimiento, ¿verdad? Pero aquí hay dos cosas.
tu aflicción y tu sufrimiento puede ser por no estar con Dios, o tu aflicción o sufrimiento puede ser por estar con Dios y hacer las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da sabiduría, que es lo que le pedimos a Dios, entonces es mejor sufrir padecimientos por el servicio a Dios, porque eso nos va a traer, hermanos, recompensa eterna. Pedro dejó su oficio y se entregó a Jesús, y aparte de eso, él fue, como dice aquí en la lección, hermanos, fue finalmente, murió como mártir por Jesucristo, en el punto 4, ¿ok? Entonces, hermanos, si nosotros, ¿verdad?, le pedimos sabiduría a Dios y le pedimos discernimiento de la vida, ¿verdad? No hay una persona que tenga una edad grande, podemos tener mucho dinero, podemos tener muchos buenos negocios, podemos vivir en un castillo, hermanos, pero va a haber sufrimiento, ¿ok? Porque la batalla, hermanos, ¿verdad? Es espiritual, ¿verdad? Satanás quiere arrastrar gente al infierno, ¿verdad? Hay actores, hermanos, que lo tienen todo, ¿verdad? Pero sufren, se ahorcan, se quitan la vida, están en depresión, van a las terapias, tienen a sus doctores de cabecera. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta vida se sufre, hermanos. En esta vida, así como gozamos, también sufrimos, hermanos, ¿ok? Entonces, si miramos a las personas que lo tienen todo aparentemente, ¿verdad? Educadas, con dinero, con todo lo que se puede desear en este mundo, personas sufren, ¿verdad? Entonces, hermanos, mirando eso y también mirando la Biblia y mirando que Pedro habla también acerca del sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de los cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a escoger por quién preferimos sufrir. ¿A quién le preferimos dar la vida? ¿Al mundo, que no va a haber recompensa? ¿O a Cristo, que vamos a tener recompensa? ¿Verdad? Ahora, si Cristo es nuestro Salvador, por agradecimiento, vamos lógicamente o por naturaleza, por lógica o por sentido común, nosotros nos vamos a pegar a servir al que nos salvó, ¿ok? Entonces, hermanos, así fue el apóstol Pedro, hermanos. Pero el público objetivo, a los extranjeros que están esparcidos, primero Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Ok? Ese es el público al que se está refiriendo el apóstol Pedro, hermanos. Pero la fecha es alrededor del año 60 después de Cristo, ¿ok? En el año 60 después de Cristo, pero el texto clave, hermanos, en Primera de Pedro 5:10, hermano Jimmy, ayúdeme a leer Primera de Pedro 5:10, ahí está en su lección. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, el mismo os perfeccionó, conforme calor, y hasta blessed. Muy bien, mi hermano Jimmy. Entonces, hermanos, habemos, ¿verdad? Nos está hablando acerca de que después de que hubieres un poco de tiempo padecido, ¿verdad? O sea, como cristianos, pero hermanos, habemos algunos que no nos gusta padecer. Queremos todo fácil, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Esta vida va a traer sus aprietos, sus dificultades, hermanos, ¿ok? Pero el tema, la gracia de Dios es suficiente en medio de la persecución y pruebas. La gracia de Dios es suficiente en medio de la persecución y pruebas, ¿verdad? Les hablaba ahorita que el libro de Pedro también nos habla del padecimiento
y del sufrimiento. Y vamos a mirar Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, hermanos, Primera de Pedro 1:11. El 1:11 dice, escuadriñando cuando y a qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ella, ¿verdad? La aflicción hacia Cristo. Pero también, hermanos, en el 2:19 dice, porque esto es agradable si alguno, a causa de la conciencia que tiene delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. El 20, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, empero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es cierto, agradable delante de Dios. Y el 21, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y luego vamos al 23, que dice, el cual maldiciéndole no tornaba a maldecir, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga juntamente, ¿verdad? Hablando de Jesús por ahí, y vamos a mirar Isaías, hermano, rápidamente. Isaías 53, acerca del sufrimiento de Jesús, ¿verdad? De lo que él sufrió. Isaías 53, del 3, 53, Isaías 53, del 3 al 7, dice, despreciado, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que no escondimos de él su rostro, menospreciado y no estimamos, ciertamente nuestras enfermedades él las llevó, él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos a él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová traspuso en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y en Pedro nos está dando, hermanos, una explicación, hermanos, nos está dando una enseñanza de cómo, hermanos, nosotros debemos de reaccionar al sufrimiento, al padecimiento, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que debemos de parecernos a Cristo. ¿Y qué vino a Cristo, hermanos? A dar su vida por los demás, a sufrir por los demás. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos de tener, hermanos. No es agradable, a nadie le gusta sufrir, mucho menos por los demás, hermanos, ¿verdad? Pero el cristianismo, hermanos, se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros quedamos a un lado, ¿verdad? Mi tarea, amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, ¿lo voy a hacer porque lo siento? No, lo voy a hacer porque quiero amar a Dios. ¿Y cómo voy a amar a Dios? Guardando o haciendo sus mandamientos, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿qué debo de hacer? Debo de leer la palabra de Dios para que me instruya qué es lo que debo de hacer y hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Pedro nos dice, hermanos, mucho de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos por ahí, Cristo, hermanos, padeció, nosotros tendremos momentos también.
Nuevamente, hermanos, yo estoy bien convencido de esto. En esta vida, hermanos, vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Ya sea, por no servir a Dios o ya sea por servir a Dios. Y la buena, lo más correcto, hermanos, lo más sabio sería que sea por servir a Dios, hermanos, ¿ok? Pero, hermanos, los que aman a Dios, dice la palabra, que todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Romanos 8:28, vamos a Romanos, hermanos, 8:28. Entonces, eso nos da, hermanos, una esperanza. Eso nos da alivio, hermanos, de saber que las personas que aman o que amamos a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos aflicción, cuando tenemos padecimiento, hermanos, pues eso, hermanos, nos va a ayudar para bien, hermanos, ¿ok? Pero vamos a Romanos 8:28. Vamos a ir, Romanos 8:28, hermanos, nos dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente, ¿verdad? O sea, lo que nos pasa, Dios hace su rompecabezas y junta las cosas, ¿verdad? Dice, para el bien de lo que de los que a Dios aman. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Juan, hermanos? En el libro de Juan, vamos por allá, Juan, hermanos, por favor, Juan 16. En Juan 16:33, hermanos, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflictura. En el Reina Valera 1960 dice aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflictura, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a través de las tribulaciones y de las aflicciones, hermanos, nosotros tenemos consolación. Nuestro consolador. ¿Quién es nuestro consolador, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a ir a los temas destacados en Primera de Pedro, hermanos. En Primera de Pedro podemos también, aparte de mirar la aflicción, hermanos, y de mirar el padecimiento de Cristo y del cristiano, hermanos, también podemos mirar cosas preciosas, como la fe preciosa. Hermano Luis, 1 Pedro 1:7 está en su lección, como usted lo quiera leer, la lección en la Biblia está bien. Para que la prueba de vuestra fe, muy más preciosa que el oro, el cual parece más, empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Pero también es preciosa su sangre, hermano, su sangre salvadora. En 1 Pedro 1:19, hermano Jimmy, está en su lección. 1 Pedro 1:19. Está en su lección o en la Biblia, como usted guste, como se lea más fácil. Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también podremos mirar ahí, hermanos, cosas preciosas como la piedra angular preciosa que es Cristo, hermanos, ¿ok? 1 Pedro 2:4-6 dice, el cual, llegándoos como a la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios y preciosa vosotros también como piedras vivas. ¿Recuerdan, hermanos? Cristos pequeños, nosotros, ¿verdad? Cristo la piedra angular, la piedra viva, nosotros somos piedras vivas también. Dice, sed edificados para hacer una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será confundido. Ayer, hermanos, fuimos a visitar, hermanos, y le predicamos a una persona. No había salido casi mucha gente. Estaba un poquito caliente, íbamos para arriba, para abajo, una colonia que está así, ¿verdad? Pero, hermanos, finalmente terminamos, ¿verdad? Dando el evangelio a una persona creyendo, hermanos, en Jesucristo, ¿verdad? Y eso, hermanos, es bueno, hermanos,
para la iglesia y para Cristo, ¿ok? Porque por eso Él murió, ¿verdad? Para que la gente pueda ser salva, creyendo en esa piedra viva, hermanos, ¿ok? Pero es precioso, Salvador, hermano Luis, 1 Pedro 2:7. Para vosotros, pues, que creéis en él, es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los legisladores reprobaron, esta fue hecha en la cabeza del ángulo. Entonces, hermanos, si la persona hubiera rechazado, ¿verdad? No hubiera sido salva, ¿verdad? Si hubiera rechazado la piedra que es Cristo, hermano, ¿verdad? Pero vamos a mirar retratos de un cristiano. El cristiano que debe de ser, hermanos, o cómo debe de ser. El cristiano, inciso A, como un bebé, deseando, hermanos, la leche, deseando la leche de la palabra. 1 Pedro 2, 2, gracias. 1 Pedro 2 dice, como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Número 1, hermanos, lo perfecto, lo correcto, el evangelio, no por obras, por fe, por la gracia de Dios, un regalo, ¿verdad? Que nadie te lo puede quitar, eterno, hermano, ¿verdad? Y después de que somos salvos, entonces vamos a estarnos, que hemos nacido, ¿verdad? En el Espíritu, ¿verdad? Porque Jesús nos dio vida espiritual, ¿verdad? Para estar eternamente en el cielo. Entonces ya después de eso, hermano, necesitamos nutrirnos correctamente, ¿ok? Con doctrina espiritual, ¿verdad? Dice, así como un bebé deseando la leche de la palabra. 1 Pedro, nuevamente, 2:2, como niños recién nacidos, desear ardientemente, o sea, nosotros tenemos que tener ese ardor de desear la leche y que no sea adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. ¿Ok? Entonces, hermano Luis, ahí sigue usted en una piedra viva. Debemos ser como una piedra viva, parte de la casa espiritual. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados para hacer una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Me voy a leer todo Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pero también un sacerdote, hermanos. Nosotros somos sacerdotes, ofrecer sacrificios espirituales. Nuevamente leer los 5, hermano. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para hacer una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos de ser, hermanos, nosotros desconocidos por el mundo. El mundo no nos debe de ser, conozco a que andábamos en la parranda y andamos haciendo esto, háblale a aquel para irnos para allá. Nosotros debemos de ser desconocidos para ellos, hermanos, ¿ok? Recordemos, nosotros debemos de ser como el salmón, ¿ok? En contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener nuestras mentes santificadas, pensando en agradar a Dios, hermanos, ¿ok? Y lo que agrada a Dios, hermanos, desagrada al mundo, ¿ok? Entonces debemos de andar como desconocidos, ¿verdad? Hermano Jimmy, 1 Pedro 2:11, sin mancha del mal. Amados, yo os ruego como a extranjeros y caminantes, os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el amor. Ok. Nos debemos de alejar, ¿verdad? Y esos, hermanos, esos deseos, no es que estén en ciertas partes. Esos deseos están en nosotros. Esos deseos están en nuestras mentes. Esos deseos están en nuestra persona, ¿verdad? Y Dios, hermanos,
nos manda, ¿verdad? Como mayordomos a pegarnos a ser más como Cristo. Cristo es santo. Ahorita cantábamos santo, 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 ¿verdad? Entonces, nuestro deber como cristianos, hermanos, ¿verdad? Nuestro deber es ser más como Cristo, santificarnos más y más, hermanos. ¿Es fácil? No es fácil, pero esa es la meta, ese es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, ¿ok? Pero vamos a mirar, un mayordomo enseña a otros. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios, ¿ok? Pero ahí también, hermanos, tenemos, vamos rápidamente acerca del tiempo de Cristo, ¿verdad? Hablo un poco acerca de cuando Cristo, hermanos, bajó, ¿verdad? Al corazón de la tierra, ¿verdad? Y llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? La primicia, hermanos, fue a predicar, ¿verdad? Al infierno, hermanos, ¿verdad? Ahora Dios es omnipresente. Él puede estar en todos lugares si Él así lo desea. Él deseó mandar a su Hijo para el sacrificio, ¿verdad? Pero Él puede presentarse por medio de un ángel, hermanos, Él puede presentarse, de la manera que Él se quiera presentar y en el lugar donde Él quiera estar, porque Él hizo todas las cosas, hermanos, ¿ok? Pero vamos, ahí lo puede leer en casa, hermano, trae referencias bíblicas, pero vamos hasta abajo. Dice en Primera de Pedro, trata de vivir una vida santa mientras se enfrenta a la persecución. Todo creyente debería estar dispuesto a vivir una vida santa en medio de esta situación. ¿Y cómo vamos a vivir una vida santa, hermanos? La vida lo vamos a vivir primero leyendo. Vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Si nosotros leemos y entendemos y ahora necesitamos tener el convencimiento de que queremos agradar a Dios y luego después vamos a practicarlo y a lo mejor va a ser doloroso porque va en contra de la naturaleza humana. Pero nuevamente, hermanos, ese es el punto de Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Después de que somos salvos, Él quiere que seamos santos. ¿Y qué es eso de ser santos? ¿Qué es eso de santificarse, hermanos? Estarse alejando del pecado. Estarse alejando del pecado. Hacer las cosas para Dios. Hacer las cosas para Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Señor, gracias por este día. Ayúdanos, Padre, a ser santos, Padre, cada día, a santificarnos, Padre. Es un tema, Señor, que es difícil, Señor, personalmente para mi persona. Es difícil porque en este mundo hay cosas, hay tentaciones, Padre, en la vista, hay tentaciones audibles, Señor, hay tentaciones físicas también, Señor, hay tentaciones en el corazón, en el alma, Señor, en la mente, Señor, Señor, es algo difícil, pero realmente es lo que tú quieres. Oh Señor, ayúdanos a entregarnos más y más a ti, Señor. Ayúdanos a purifícanos cada día más y más, Padre, para parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos en esa área, Señor, que nosotros batallamos, Señor, como seres humanos. Padre, sabemos que tu palabra dice que un día te veremos cara a cara y ese día seremos perfectos, Señor, porque seremos semejantes a ti, porque te miraremos tal y como tú eres, Señor. Señor, por favor te pido que nos ayudes a anhelar tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, danos ese fuego, danos ese pensamiento, Señor, danos esa convicción de anhelar tu santidad, Padre. Gracias te doy, bendice la predicación en esta mañana, bendice al pastor, que tú hables a través de él, Señor, y abre nuestros corazones, Padre, para, Señor, plantar tu palabra en nosotros, Señor, y siempre cargarla, Padre, y guardar tus mandamientos. Señor, bendice esta mañana en el nombre de Cristo. Amén.